Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Cómo les va, colegas diseñadores y no diseñadores, y a todos los amantes que viven apasionadamente el diseño? Bienvenidos una vez más a Disegnotopia, este espacio que hemos creado para platicar a lo largo y ancho de todo el mundo del diseño. La última vez que nos vimos, estábamos hablando sobre lo que significa pensar fuera de la caja. Y una de las últimas cosas que se dijeron en el video pasado fue que el método de diseño es fundamental. Distinguirlo de los procesos que luego suceden dentro del método de diseño para seguir una estrategia y conseguir un objetivo. Y creemos que es fundamental empezar con ese tema, porque justamente el método lo que permite es potencializar el pensamiento fuera de la caja. Con toda la ayuda que brindan los procesos que se van escogiendo para entender bien el fenómeno que se va a abordar, eso hace que cuando llegue la etapa creativa, y ahora sí utilicemos todas las herramientas para pensar fuera de la caja, esas funcionen al máximo de su potencial. Y es muy importante distinguir entre lo que es un método y un proceso. Tengo la sensación, de esto no estoy seguro, pero me parece que cuando usamos la palabra proceso, se manda un mensaje como de que las cosas van a pasar de manera natural, como un proceso orgánico. Como el ejemplo que usaba Jorge la vez pasada de la digestión. Es un proceso que sucede de manera natural. En el peor de los casos tienes que ayudarlo con un antiácido, pero va a suceder. Y si nosotros constantemente estamos hablando del proceso de diseño, pareciera que es algo que naturalmente va a suceder. Cuando se empieza a utilizar la palabra método, hay como un cambio neurolingüístico en la manera de entender la palabra, que manda un mensaje claro de que hay que trabajar en torno a él y que no va a suceder. Hay que trabajar de manera distinta. Trabajar de manera distinta y que no va a suceder de manera natural. Sobre todo eso. El método lo que te permite es que las ideas que salgan al momento de utilizar las herramientas para propiciar el pensamiento fuera de la caja, que esas ideas sean seleccionadas con decisiones informadas y que no se seleccionen nada más las que por capricho le gustan al diseñador o le gustan al dueño de la empresa o le gustan al departamento de mercadotecnia. Es decir, es evitar las decisiones caprichosas. Y es justamente brindarle a las empresas y a los equipos de diseño herramientas para poder medir sus decisiones. Eso es fundamental. Y por eso el método lo estamos recalque, que es importante utilizarlo. Justamente para eso, para que cuando salgan las ideas creativas, fomentadas y propiciadas por las herramientas de las que vamos a platicar en esta ocasión, ahora sí podamos escoger las que nos van a encaminar hacia el objetivo y cumplan con su función al 100%. Sí, Mario, definitivamente esto que tú estás diciendo es fundamental. Y recuerden que la experiencia que nos ha brindado a lo largo del tiempo el ser diseñadores prácticos con una gran cantidad de proyectos ya afortunadamente en portafolio, nos ha hecho preguntarnos todo el tiempo si estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque al final, cada vez que enfrentamos un proyecto, pues todos tenemos que salir ganando. Y quizás
muchos de los que nos escuchen aquí hay veces que se han llevado tragos amargos porque debido a muchas circunstancias los proyectos pues se cancelan, los proyectos se quedan a medias, nos quedan a deber, los clientes se enojan a la mitad porque no es lo que querían cuando aparentemente sí es lo que querían y digo, seguramente los que lo están escuchando aquí y ya han hecho proyectos, no va a ser una mentira lo que estamos diciendo. Y son gajes del oficio, pero de repente, Mario, ¿te acuerdas? Nos empezamos a ver, ¿son gajes del oficio o es un oficio mal hecho el que estamos haciendo? Exactamente. ¿No? ¿Y cómo aprender a gestionar un proyecto de manera correcta para que yo minimice eso? Obviamente hay veces que sí, definitivamente los proyectos se tornan muy locos, ¿no? Y se desquicia en algún punto. Pero mientras mayor control podamos meter, es muy probable que podamos salvaguardar el recorrido del proyecto y acabarlo de buena forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en Disegnotopia es tratar de repensar esas malas prácticas que damos por sentado, como bien lo decías, ¿no? Es el proceso que se da naturalmente, son los gajes del oficio que hay que enfrentar. Y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser mejor? ¿Por qué no todos los proyectos terminan de manera exitosa, haciendo un ganar-ganar para todos, en donde el cliente otra vez me vuelve a llamar? Digo, yo no dudo que haya diseñadores muy exitosos y que lo hayan logrado. Pero también muchos de ustedes que nos están escuchando, pues seguramente han tenido vivencias semejantes a las que estamos aquí platicando. Por lo tanto, como decíamos originalmente, el diseño es tan nuevo, tiene tan pocos años en realidad, así como una disciplina que se aplica y se utiliza de manera contundente, que todavía no se han firmado todos los pergaminos definitivos, ¿no? de lo que es el diseño. Se puede seguir construyendo. Y esta es una propuesta que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, una de esas propuestas es evitar llamarle el proceso de diseño para ahora llamarle el método, para cambiar esa programación, ese entendimiento que tenemos y evitar los supuestos y entonces decir, a ver, no, el método tiene territorios que tengo que cumplir a través de estrategias y tengo que seleccionar los procesos que voy a ocupar para llevar a buen fin este proyecto. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso la diferencia entre método y procesos. El método es lo que abarca todo, los territorios que tengo que ir pasando, y los procesos, pues son las rutinas intrínsecas para poder lograr cada uno de los objetivos dentro de cada uno de los territorios. Entonces, la primera fase del método de intelección demanda una orientación hacia el pensamiento fuera de la caja. ¿Por qué? Porque la siguiente fase del método, que es la configuración, ahí es donde empieza la fase creativa. Es la fase que a todos nos encanta y que ya hablaremos de ella posteriormente, pero justamente conlleva procesos creativos que se dan del 1 al 100 y que también pueden ser configurables, pero también tienen sus bemoles, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar aquí son de justamente esos principios que nos dan pauta a herramientas literales con las que podemos orientar toda la información y dejarla lista antes de empezar el proceso creativo que ya nos va a demandar la ejecución del pensamiento fuera de la caja. Así es. Entonces, si recuerdan, la vez pasada habíamos dicho que vamos a hablar en esta ocasión de dos tipos de principios. El primero va a ser esos principios que nos van a permitir orientar al pensamiento fuera de la caja, y el segundo set de principios ya son en sí las herramientas que podemos utilizar para despertar la creatividad y ahora sí conseguir ese pensamiento tan perseguido fuera de la caja, ¿no? El principio del alpinista.
Fíjate que este primer principio me encanta, porque es todo un ejercicio de introspección, casi como de meditación previa a entrar a un proyecto. Tienes que sintonizarte muy bien de que no sabes nada del proyecto. Puede ser la cosa más sencilla, puede venir el dueño de la empresa de los palillos de madera a decirte que quiere un palillo innovador y tú decir ya lo tengo solucionado. Puede ser lo más sencillo del mundo, y si tú no entras a ese proyecto nuevo con la mentalidad del alpinista, puedes cometer muchos errores. No cabe duda, como lo hemos dicho hasta el principio, y la metáfora se sostiene con el alpinista, que un alpinista ya con mucha experiencia puede intuir y puede sentir a la montaña ya de una manera muy especial y va a tomar ciertas decisiones, pero no cabe la menor duda de que le conviene pasar por una serie de pasos para verificar su equipo. Eso hasta el más experto alpinista lo tiene que hacer. Entonces, enfrentar a los proyectos como enfrentar una montaña es exactamente el estado mental en el que debe de estar un diseñador. No debe de haber nada dado por hecho. Tenemos que evitar sacar conclusiones de no, sí, ya está lista la mochila, ahí ya van todas las cuerdas. No, hay que verificar que efectivamente la mochila traiga las cuerdas, traiga los picos, traiga todo lo necesario para hacer frente a la montaña. Entonces todo proyecto debe de ser entendido como tal, como ese ascenso que por muchas veces que lo hayas hecho ya con anterioridad, siempre implica un riesgo, un reto especial que necesita de identificar claramente todos los elementos para hacerle frente. No, y definitivamente la metáfora del alpinista te dice que debes de tener preparación, enfrentar con actitud y conocimiento para poder desempeñar un carácter y una disciplina. Y esa preparación, como bien lo decías tú, como una especie como de concentración de yoga, ¿no? Uh-huh. Es algo que necesitamos como diseñadores mentalizar para que no entremos al proyecto pensando en que lo podemos subestimar, pensando en que me lo voy a comer en el desayuno, sino como una montaña. Por muy pequeño que sea el proyecto o modesto, necesita un gran respeto. Y enfrentarlo bajo este planteamiento es fundamental. Principio e intuición Sherlock. Este principio, Mario, es verdaderamente muy padre. Y se acuña de la siguiente manera: observar lo que todo mundo solo ve con la perspicacia de un niño y con la paciencia de un anciano. ¿A qué se refiere esto? Normalmente estamos acostumbrados a ver las cosas, pero no observarlas con esta perspicacia y con esta paciencia. Entonces, todo innovador necesita aprender a desarrollar la intuición Sherlock, porque en cualquier momento se están dando rutinas, se están dando rituales humanos. Y entonces cuando uno es capaz de ver con esta perspicacia y esta paciencia las disrupciones emocionales de la gente, en ese momento uno detecta las áreas de oportunidad. Y te voy a poner un simple ejemplo. Todo mundo, pues vamos a restaurantes, ¿verdad? Cuando uno va a un restaurante es porque uno ya tiene hambre. Si los que nos están viendo ahorita tienen restaurantes, háganlo. Es consejo gratuito, libre de honorarios. Los comensales tienen hambre, por ende, lo que ya que desean es comer. ¿Y qué genera el hambre en la gente? Desesperación, desasosiego, molestia, ¿sí? Cuando ya traes hambre, ya no vienes en un estado así de que, sí, tárdense lo que quieran, ¿no?
Entonces, si imagínate llegáramos, nos atiende la señorita o el joven, ¿no? Nos sienta y en ese instante ya nos está llevando agua y algo así como para empezar. O sea, no necesitan presentarte. ¿Por qué? Porque si estás entrando, es obvio que vas a ir a comer y que traes hambre. Entonces, así como vas pasando, el primer saludo de la señorita ya llegó con agua y con totopitos o pancito, con o lo que sea. ¿Qué quiere decir? Tienes hambre, ya, éntrale, ¿no? En lo que empiezas a ver. Y aparte, pues bueno, ya las cartas, ¿no? O el QR o lo que sea. Entonces la gente ya empieza a ver lo que va a comer, pero ya está comiendo. Ya le bajó esa molestia, esa desesperación que ya trae. Pero ¿qué hacen los restaurantes? Muchos de ellos, pues te tardas años, ¿no? Te ignoran. Otro, ¿no? Si soy pocos meseros, estás acá subiendo la mano y cazando al mesero si quieres pedir agua. Entonces hay un mecanismo como los aviones, ¿no? En los aviones quieres algo y no te puedes estar parando, o como son largos, pues no puedes estar levantando la mano. ¿Qué haces? Pues un botoncito que hace ¡pum!, ¿no? Son capaces los sobrecargos de ver quién tiene encendido el foquito, y sobre todo porque tienen un panel allí de los foquitos que están encendidos. Entonces ya saben con quién ir. Sí, y otra vez el 13A. Exacto, ¿no? Ahora imagínate que tú tuvieras allí en tu mesa unos botoncitos, agua, pan o servicio. Entonces, si quieres agua, no tienes que esperar a que te vea el mesero para llegar y que te digas, oiga, quiero agua. Entonces vuelve a ir y vuelve a regresar a ver si regresa con tu agua. En el momento que dices agua, ya sabes que el mesero que te está teniendo a ti dice, este monito quiere agua. Entonces, no llegas con un agua, llegas con 3 vasos con agua, porque hay 3 comensales, ¿me explico? No sabes quién te lo pidió, llegas con 3 vasos con agua. Entonces, uno al entender de manera perspicaz y con paciencia cómo se siente la gente, cómo se disrumpe emocionalmente en cada elemento, uno va teniendo, ¿no? La cuenta, otra vez, no estar ahí cazando al mesero con la cuenta, y llega y tal la cuenta, ¿y qué crees? Necesito la terminal. Bueno, pues ahora vas a pedir con otro botoncito la cuenta, ¿me explico? Y ya de una vez dices, pago en efectivo o pago con terminal, y ya te la llevan. Ahora, ya si se quieren ver muy modernos, ¿no? Imagínate una app, que lo primero que haces es que la descargas y ya la tienes descargada, la de Vips, la de Tox, la de todos, ¿sí? Y entonces esa app ya la tienen cada uno de los meseritos, ¿no? Y entonces, pues tú ya estás en comunicación con estos botones. Por eso ahora no es un botón que tengas en la mesa como centro de control. Ahora lo tienes en tu teléfono. Y entonces, pues cada vez que quieres una llamada, tu mesero agarra y ve qué mesa es fulana de tal, que quiere agua. ¿Sí me explico? Entonces, se podrían facilitar mucho las cosas. Y esta idea, obviamente, es una idea semilla y puede evolucionar de manera bárbara, ¿no? Pero el principio de Sherlock se basa en poder ver lo que todos nada más ven de manera diferente, con la perspicacia de un niño y con la paciencia de un anciano. Principio del 6 y el 9. Este principio del 6 y el 9, o de la empatía, para los que nos están escuchando nada más en Spotify, es una caricatura de un 6 dibujado en el piso, y en los extremos de este dibujo en el piso están paradas 2 personas, una de un lado y la otra del otro. Entonces, evidentemente que desde el punto de vista de una de estas personas se lee como que es un 9, y desde el punto de vista de la otra persona se lee como que es un 6. Y a ver, ponlas de acuerdo. Entonces, el principio no es otra cosa más que otra vez ese estado mental en el que tiene que estar el diseñador para ponerse en los zapatos del otro. Evidentemente que en las carreras de diseño y en las maestrías hay muchas herramientas, digamos, científicas de investigación para justamente propiciar esta empatía. Una de las que se me viene a la mente es la de la generación de personas.
es una herramienta que se ha popularizado mucho justamente para eso, para entender que no estás diseñando para ti mismo, sino estás diseñando para alguien más. Y poderte poner en los zapatos de la otra persona, generas este personaje ficticio que tiene toda una serie de características para justamente que el equipo de diseño esté consciente en todas las decisiones que toma, que no está diseñando para uno mismo o para un amigo, sino para una persona que tiene características probablemente muy distintas a las que tiene uno. Entonces este principio, como todos los demás principios que hemos estado mencionando, tienen sus propias herramientas de recopilación de datos y de investigación. El principio de Sherlock sencillamente puede utilizar herramientas de la etnografía, por ejemplo, para hacer seguimiento de estas costumbres o de estos rituales en los que entra la gente y poder detectar esas lagunas de información que se forman y que finalmente para nosotros son áreas de oportunidad. Entonces, estos son sencillamente los principios en los que uno tiene que estar inmerso, debe de estar consciente para justamente poder escoger qué herramientas y qué estrategias utilizar para encontrar la información que uno está buscando. Y este principio de la empatía, pues creo que es fundamental para el diseñador. Creo que eso nos distingue de otras profesiones creativas, como el arte, en donde lo primordial en el arte es la expresión de la persona, del yo. Yo, artista, expresarme. Y en el caso del diseñador, sí hay un poco de espacio para eso, pero finalmente nos debemos a las necesidades del usuario, las necesidades de quien nos está contratando. Entonces, siempre estamos teniendo que ponernos en los zapatos de distintas personas a lo largo de un proyecto y tener consciente este principio, utilizando, digamos, la imagen mental de esta caricatura, nos ayuda a estar conscientes de que necesitamos estar en este estado de empatía constante a todo lo largo del proyecto. Y no nada más con el cliente final, Mario, con el usuario, sino que dentro de un proyecto también hay otros clientes que son personas dentro de una empresa que pertenecen a distintas áreas, que puede ser el área de planeación, de mercadotecnia, de ingeniería. Sí, también con ellos, claro. Entonces, tenemos que ser empáticos con ellos porque cada uno de ellos persigue algo especial dentro del proyecto. Si como diseñadores no entendemos qué es lo que cada uno requiere, entonces pues se hace literalmente una torre de Babel. Ajá. Y a veces hasta te pueden sabotear. A mí me ha sucedido, ¿no? Sí. Que algunos sabotean porque literalmente vas en contra de cuestiones que ellos no desean hacer por X, Y o Z. Entonces, la porción política en el uso de este principio es sumamente importante. Entonces, la actitud al momento de no solamente entender al usuario final, sino también entender a tu cliente y a los clientes dentro del cliente base. Sí, a los famosos stakeholders, a todos los que tienen algo que ver en el proyecto, ¿no? Es fundamental. Principio de la inmersión. Este principio, Mario, como su nombre lo dice, es la zambullida literal al principio del proyecto. Esta fase es fundamental, literalmente, porque es donde nosotros tenemos que acuñar las preguntas clave, que no necesariamente son las preguntas obvias, sino son las preguntas que van a determinar el entendimiento de la estructura del proyecto. ¿Y hacia dónde se dirigen estas preguntas? Obviamente, primero necesitamos entender el propósito. O sea, ¿qué propósito tiene hacer ese proyecto? ¿Y qué propósito va a tener el producto resultante? Sí. Ese proyecto, que son dos cosas distintas. Segundo, necesitamos también entender su nivel de complejidad y el tipo de proyecto que va a ser. Acuérdate, Mario, que existen distintos tipos de proyectos. Puede ser un proyecto de visión, ¿sí? O de prospección, en el cual pues el resultado va a ser más ficticio que físico, ¿no? Quizás no se lleve a cabo, ¿no? Un producto o producción de ello.
pero también puede ser un proyecto de mejora continua a distintos niveles, o puede ser un proyecto muy especializado e intrínseco para una empresa, una maquinaria muy particular que una empresa demande, ¿me explico? Entonces, el tipo de proyecto y su complejidad, o sea, hasta dónde se va a abarcar, el tipo de tecnología que va a involucrar, si va a involucrar aplicaciones, si lo van a utilizar distintas personas o solamente una, si implica riesgo y seguridad, eso es fundamental también entenderlo, ¿sí? Y bueno, definitivamente, si nosotros también podemos de alguna forma entender el nicho de mercado, el usuario que lo va a ocupar, ¿sí? Y podemos por otro lado también entender el presupuesto que se le va a invertir, la estrategia, de alguna forma el modelo de negocios. O sea, aquí va a decir, oye, pues ¿quieres toda la información? Pues sí, o sea, mientras mayor cantidad de información yo pueda sacarle al cliente desde el principio, mi escenario para poder desarrollar es mejor. Por eso se llama inmersión, porque es literalmente subirse a la plataforma de 10 metros, Mario, y tirarse el clavado, el chapuzón a la fosa. Y mientras más profundo podamos llegar, mejor. Por eso no tengan miedo de preguntarle al cliente, al contrario, persuadan, decir, ¿qué crees? Para que yo pueda ser lo más acertado posible en el menor tiempo posible, necesito que me brindes toda la información necesaria. Entonces, ya existen otras herramientas, como bien lo dices tú, dentro de este principio, que nos va a ayudar a orientar exactamente qué tópicos, de qué tipo es la pregunta, hasta dónde abarcarla. Y obviamente, dependiendo del cliente, ya el criterio propio de cada diseñador, pues ya ve cómo acuña y acomoda cada pregunta. ¿Sí me explico? Pero mientras más información que esté relacionada con el proyecto, con su propósito, con los usuarios, con el tipo de mercado y lo más que podamos sacar, entonces será fundamental, porque eso es literalmente lo que nos forja los límites de los que hemos venido hablando. Sí, fíjate que como principio, creo que lo que es importante recalcar es a no tener miedo a hacer preguntas. Exacto. Eso es lo que creo que es fundamental de este principio, porque efectivamente hemos desarrollado muchas herramientas para recabar toda esta información. Y son muchas y muy diversas, y hay que saberlas utilizar y hay que saberlas acomodar dependiendo justamente de lo que te va diciendo el cliente. Entonces eso es un proceso, digamos, complicado de entendimiento del proyecto. Entonces lo que es importante llevarse de esto es que como principio es ese estado mental otra vez de decir, a ver, yo no sé nada, como ya lo vimos en el principio del alpinista, yo no sé nada, esto puede ser muy complicado o muy sencillo, pero voy a empezar a hacer las preguntas que creo pertinentes. Y de repente uno tiene miedo a hacer preguntas obvias o preguntas tontas. No debe de haber miedo al respecto. Se deben de hacer las preguntas que uno intuye que pueden arrojar información o que definitivamente uno ya tiene una serie de preguntas estructuradas con base en herramientas que se pueden conseguir en los libros o que de preferencia cada diseñador desarrolla de acuerdo a su experiencia para encaminar este tipo de cuestionario de entrevista inicial para sacarle la mayor cantidad de información posible al involucrado, al cliente. No, Mario, y les voy a dar un bonus. Para mí, esta es la primera fase cobrable de un proyecto. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos arriesgamos a lanzar un número con este entendimiento, presupuesto, desafiando los otros principios que hemos dicho, ¿no? Y el asumir la información, ya vemos que es un desastre, podemos correr el riesgo de quedarnos cortos o inflar demasiado el proyecto y que no nos los den. Entonces, lo que uno tiene que decirle al cliente es justamente, mira, para que yo pueda cotizarte de manera correcta y entonces ofrecerte mi mejor servicio, esta es la primera fase del proyecto para mí. Y hoy tú ya puedes agarrar y decir, bueno, esta fase ya tiene un costo. Y entonces tú subdivides tu proyecto en diversos costos por esclusas, de tal forma que en vez de dar un costo gigante,
Ahora si dices, mira, para que ninguno arriesgue nada y puedas tú entender que lo que vamos a empezar a hacer es hacia donde quieres ir, esta es la primera fase, que es la inmersión del entendimiento de tu proyecto. Qué bueno, viene este principio acuñado con el nombre de la inmersión, justamente porque es lo que como diseñadores debemos hacer, inclusive antes de dar un costo definitivo de todo el proyecto. Y más cuando el proyecto es complejo. Sí, Todavía cuando el proyecto es muy, muy simple, aplicamos el principio del alpinista, o sea, no lo subestimamos. Pero si ya tenemos suficiente callo, suficiente experiencia, chance, y podamos empezar a dilucidar un costo. Pero si el proyecto ya es de complejidad e involucra a diversos profesionales que yo tengo que meter para poder solventarlo, distintas tecnologías, es fundamental aplicar el principio de la inmersión y ponerlo como la primera fase del proyecto, cobrable. Me ha pasado, inclusive, que después de esta fase, los clientes a veces te dicen, híjole, no sabía, entonces le cambian. No sabían lo que me estaba metiendo. Y le bajan, ¿no? Sí. O varían. En algunos casos también cancelan, pero ya no te quedaste sin cobrar. Sí. Cobraste esta parte. ¿Y qué pasa, colegas diseñadores? Cotizaron la chambota que se llevó cotizarles para que, gracias, ¿no? No, esto está horrible, ¿no? Gracias, por avisarme. Y ya les diste la pauta y se la dan a otro, ¿no? Entonces, aguas. Consejo, principio de la inmersión es la primera fase cobrable de un proyecto de diseño. Principio del caos enfocado. Uy, este principio me encanta. Digo, todos son padrísimos, pero aquí es donde empiezas ya medio a poner manos a la obra en esta idea de moderna del diseño, ¿no? Este principio del caos enfocado, tal vez uno de los primeros lugares donde lo vimos funcionar es en los experimentos de IDEO, ¿no? De este despacho de diseño, donde pues recaba mucha información muy rápidamente. ¿Y ahora qué haces con ella, no? Tienes todo este mar de información y tienes que empezar a ordenarla. Es aquí donde se empezó a volver famoso el uso de los post-its para escribir conceptos, escribir ideas e irlas colocando en un muro para empezar a tener una visión global de todo lo que se ha recopilado de información y empezar a poder conectar los puntos y empezar a detectar patrones. Entonces, ¿cuál es este caos? Pues toda esta información que hemos recabado en los principios anteriores y poderla empezar a poner en orden es lo que acuñaron los de IDEO como el mapeo mental. Entonces es empezar a generar estos mapas de sectores de información que de repente se empiezan a conectar unos con otros y empiezan a generar salidas de información muy interesantes. Esta etapa es, digamos, la primera donde ya empieza el pensamiento creativo a ser necesario. Es fundamental empezar a encontrar maneras creativas de acomodar la información y de darle un sentido hacia el objetivo del proyecto. Por eso empiezan a cobrar sentido los principios anteriores conforme vamos avanzando con los principios. Si no le damos un sentido al proyecto claro, el acomodo de la información se vuelve imposible. No hay manera de hacer un mapa mental si no tienes un objetivo claramente delimitado. Y también si no tienes límites claramente establecidos. Sencillamente no hay criterios para acomodar la información. Fíjate que eso que estás diciendo, Mario, es bien típico, ¿eh? Todo el mundo piensa que porque puede llenar un muro de información con post-its, entonces ya está cumpliendo con un proceso de entendimiento de mapa mental. Cuando en realidad lo que nosotros necesitamos lograr con este proceso es ir pasando de lo que es completamente subjetivo y abstracto
a lo objetivo y concreto. Uh-huh. Entonces, esta correlación que tú estás hablando son procesos y esclusas en evolutiva que pasan de información, de nubes de información muy diversa, que tiene que irse categorizando, seleccionando, organizando y concluyendo. Entonces, el proceso de conclusión es fundamental porque todo un bonche de imágenes, post-its y garabatos tiene que concluir en algo, en una pequeña definición útil. Es una pequeña herramienta, una pieza que va a dar lugar a algo para la siguiente fase. Entonces, justamente este caos enfocado a eso se refiere, ¿no? Que tienes un caos de información en donde tú te enfocas, categorizas, organizas, resumes una herramienta global que va a funcionar como una definición de esa nube de información que se va a determinar por algo, se va a llamar de alguna forma y va a servir para poder construir una parte del rompecabezas de muchas de esas nubes de información que se están resolviendo, ¿no? En todo ese caos. Entonces, por eso es el caos enfocado como tal. Y este proceso, aparte de que es increíble, se necesita hacer completamente con el procesamiento algorítmico, ¿no? Y con el procesamiento heurístico al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque justamente uno va entendiendo, sintiendo y proyectando. Entendiendo, sintiendo y proyectando. Es una de las partes más padres en un divertidísima. Creativo. Sí. Y todavía no estamos hablando de la parte creativa. O sea, sí, esta es la parte donde uno entiende la información uh-huh. para poder acuñar el propósito fundamental del proyecto y del producto. Y que esta tiene que resumirse en una definición global, que le llamamos nosotros la definición maestra, que se la vas a leer literal a tu cliente, que es la conclusión de esta primera fase cobrable, ¿no? ¿Cuál es? Ok, según toda la información que investigué, lo que vamos a hacer es un esto, A, B, C, D, F, G, que va a ser A, B, C, D, F, G, que va a estar manufacturado con A, B, C, D, F, G, con estas tecnologías, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a servir para esto, que va a servir para lo otro. ¿Es correcto? Ah, sí, eso es lo que quiero. Bueno, pues fírmale, compadre. Fírmale. No nos salimos. No se vale que al ratito, a la mitad del método y a la mitad de los procesos de desarrollo, me vengas con que viste una idea en Europa, en una revista, con que vino tu compadre y te cambió de parecer. ¿A poco no les es cotidiano esto, no? Y les cambian el proyecto a la mitad. Tremendamente familiar. No se vale recotizar. Entonces, bonus, esta fase cobrable es literalmente, es el sello de garantía de que el cliente no se puede mover de allí. Y si se mueve, le vas a poner una anotación a tu contrato de trabajo, que si por alguna situación, razón o lo que sea, se decide virar el proyecto hacia otro lado por circunstancias ajenas o lo que sea, entonces el proyecto es susceptible de recotización, ¿sí? Porque es bien fácil que ya llevemos una parte avanzada, lleguen los clientes y porque ya los influenciaron de otro lugar, nos cambian la jugada, borrón y cuenta nueva. Pues sí, pero el tiempo no cambia ni el presupuesto, ¿verdad? Entonces, si les ha sido familiar esta situación, una manera de poder solventarlo es que un buen cliente es aquel que es capaz de aceptar que esta fase es la primera fase del proyecto, que literalmente significa la cotización y entendimiento del proyecto, y que es capaz de firmarte tu carta compromiso del proyecto en donde él no se va a salir de esa definición maestra una vez que ya la haya aceptado. Si no la acepta, obviamente, pues tienes que un poquito replantearla, ¿no? Y ajustarla, pero ya vas a estar muy cerca, muy, muy cerca. Y esa es la primera fase cobrable y que te va a asegurar la siguiente fase si es que tu cliente decide continuar. Ni hablar. Conclusiones. Todo esto realmente es
apasionante, es también muy importante poderlo llevar con calma con los clientes, porque realmente las tomas de decisión en los proyectos de diseño requieren de esa atención especial que las aleje lo más posible de los gustos personales, de los caprichos de, como bien decías, del primo que regresó de Europa, del dueño de la empresa y que ahora ya trae otra idea. Alejarnos lo más que se pueda de los caprichos y de las decisiones de gusto personal. Para eso son todos estos principios, para poder plantear con claridad cuál va a ser el recorrido, ese tablero tan famoso que hemos hablado. Establecer claramente cuál va a ser el tablero de juego, cuáles son los límites reales, las reglas que vamos a seguir y sobre todo las decisiones estratégicas que nos van a llevar a conseguir el propósito que tiene que estar perfectamente bien definido. Entonces, todos estos principios, finalmente, insistimos, están acompañados de toda una serie de herramientas que no son fáciles de utilizar. Muchas, justamente, son herramientas que han sido adquiridas por el diseño de otras profesiones, como la psicología y la sociología, para poder hacer los seguimientos etnográficos y las entrevistas y la generación de preguntas. Todo eso es material complicado de llevar a cabo. Sin embargo, lo que queremos dejar en claro es de que estos principios son esas ideas fundamentales que andan por ahí flotando y que luego a la mitad de un proyecto decimos, ay, sí es cierto, no apliqué el principio de Sherlock, me hace falta observar con más detenimiento este fenómeno. O, ay, sí es cierto, estoy pensando en mis necesidades y no en las de los involucrados. Entonces estos principios son los que debemos estar, digamos, conscientes todo el tiempo, haciendo la reflexión constante de tenerlos en mente, porque van a aparecer en distintas etapas del método. Ya hemos insistido que esto es un proceso en espiral que constantemente está dando vueltas y regresa como que al mismo lugar, pero ya con información distinta. Y entonces, aunque pareciera que estás regresando al mismo lugar, no. Ya traes herramientas y material que has ido recabando de las etapas anteriores, y eso hace que el espiral se vuelva un embudo que te va llevando así hasta atinarle al objetivo que se está persiguiendo. Entonces es primordial en todas esas etapas tener consciente todos estos principios. Entonces es esta invitación a que estemos en este constante recordatorio personal de a lo mejor me hace falta aplicar este principio, a lo mejor me hace falta indagar más, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, definitivamente. Y creo que algo que es importante clarificar, que parece irónico, que lo que decíamos al principio del programa anterior, es que los límites, en vez de ayudarte, te cooptan. Y no. Los límites te orientan, te establecen la partida, el tablero de juegos, y justamente te dicen en dónde te puedes mover. El arte es moverte lo más que puedas en ese territorio. Uh-huh. Ahí viene el acto creativo, ¿verdad? El pensamiento fuera de la caja. Pero no puedes llevar a cabo eso si no estableciste esos límites. Ahora, otro desafío importante es que no te dejes engañar por los límites preconcebidos que tu pensamiento, tu proceso de pensamiento heurístico intuitivo te está diciendo, como en el caso del cuadro de la matriz de 9 puntos, ¿sí? Entonces, uno debe de pillarse en el entendimiento de decir, ya preconcebí un límite y con base en esto empiezo a dar respuestas y como, no, momento, antes de empezar a lanzar respuestas, empezar
a saltar a conclusiones, que es, digamos que la manera favorita del procesamiento cerebral, heurístico e intuitivo, es frenarlo preguntándonos por qué y echar a andar el otro sistema algorítmico, estadístico, que nos va a decir, momento, alto, hay que pensar, ¿sí? Y en ese acto de pensar restablecemos los límites de los que estamos hablando. Recordemos que esta fase de ordenamiento para poder detonar el pensamiento fuera de la caja literalmente es la fase 1 del método de diseño y por ende debe ser la fase cobrable. Resulta un poquito extraño decir, oye, pero ¿cómo voy a empezar a cobrar algo que ni siquiera he cotizado? Bueno, es como cobrar la cotización, ¿me explicó? Entonces no quiere decir que toda la fase de intelección inicial enorme sea para poder cotizar, no me malinterpreten. Digamos que es un preámbulo que me va a ayudar a ya poder semblantear hacia dónde me tengo que dirigir, pero es como el encontrar las puertas. Es decir, tengo tantas puertas que después voy a abrir ya en la fase ya real de intelección y ahí ya me voy a meter a hacer todos los estudios etnográficos y ya todo lo que representa, ¿no? No quiere decir que tenga yo que hacer esto para poder cotizar, pero para poder cotizar necesito por lo menos identificar todas esas puertas y saber un poquito qué hay detrás de cada una de ellas. Y bueno, por último, recordemos que el pensamiento fuera de la caja no está relacionado con un pensamiento eureka, en donde, bueno, ustedes ya saben que la eureka pues lo dijo Arquímedes, ¿no? Cuando de repente descubrió uno de sus principios, en donde, pues bueno, el desplazamiento de un volumen dentro del agua y el agua desplazada es igual al volumen del cuerpo introducido. Cuando él hizo esto, se metió y se derramó el agua y dijo ¡Eureka! En ese momento la agarró y salió desnudo a la calle de lo feliz que estaba, ¿no? Acuérdense que no fue un proceso que le llevó. Esto seguramente ya Arquímedes lo venía masticando y pensando, y ese fue el pináculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo pensamiento fuera de la caja es el pináculo de todo un proceso de muchos pensamientos que vienen detrás. El cerebro se queda pensando, la ayuda de muchas otras personas que están coadyuvando al mismo proceso, y de repente ¡pum!, se cristaliza el eureka. No es magia, es chamba. Es trabajo. ¿No? Por ahí hay dichos, ¿no?, que dicen, ¿no?, que la suerte existe, pero te tienen que agarrar chambeando, ¿no? El eureka llega, pero después de un gran proceso de horas nalga, de horas pata, de horas de estar hablando, de horas de estar empatizando y de estar elucubrando, entendiendo y enfocando todo el caos de información. Y entonces sí, llega el eureka. Entonces sí, nos salimos de la caja y vámonos con las ideas. Ahora tenemos la tarea de, en el siguiente programa, platicar, ahora sí, sobre los principios que nos abren la mente, abren la caja y nos permiten pensar creativamente. Es un programa que yo le tengo muchas ganas, pero que lamentablemente, como el tiempo se nos ha acabado, vamos a tener que abordar en la siguiente entrega. Pues así es, Mario, siempre se nos acaba el tiempo por mucho, pero bueno, ya estamos aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.